Bueno, buenos días, mil gracias a las personas que ya están conectadas por la asistencia. Vamos Buenos a ver días. un enfoque totalmente distinto hoy a todo lo que hemos visto porque estamos empezando a combinar distintas herramientas que todos hemos podido mencionar o utilizado en algún momento y que Ana Milena ha logrado integrar y combinar. Ana Milena, bienvenida, mil gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias por invitarme, súper contenta, muy honrada de estar aquí con ustedes. Bueno, yo creo que para las personas que vieron y la invitación y veían danza y tarot como herramientas de autoconocimiento, ¿no? y de transformación, se habrán preguntado como por qué danza y tarot, ¿no? Como es extraño, suena a dos cosas que pareciera que no tienen nada que ver, ¿no? Suena como si uno fuera a hablar de, no sé, bocadillo y salchichas, algo que no empata, que no tiene mucha relación, ¿no? Entonces, eso es algo que de hecho yo pensé en mi vida porque tuve mi camino con la danza y mi camino con el tarot. Y siempre pensé que esas dos áreas de mi vida no se iban a combinar. Pensaba que una iba para un lado, otra iba para el otro, y era esas cosas que uno hace paralelamente. Pero pues cuando ya llegó el momento de llegar a encontrarme con el que iba a estudiar, pues terminé escogiendo una carrera, digamos, más tradicional en ese momento. Y también porque me acuerdo que yo estudiaba en una academia de danza y cuando me fui cuando pensé en la posibilidad de estudiar danza, una de las profesoras me dijo, no, tú ya estás muy vieja para estudiar danza. Yo tenía 17 dulces años y me dijeron que ya estaba muy vieja para estudiar danza, que eso era algo que tendría que haber empezado a mis 5, digamos, o a mis 10, o no sé. Y bueno, ese tipo de cosas como cucarachas que se le meten uno en la cabeza, terminé haciendo arquitectura, igual todo es perfecto y también la arquitectura hizo algo bien importante en mí. Pero digamos que esos 5 años yo eliminé la danza, no la eliminé del todo, pero sí, pues me centré mucho en el estudio, ¿no? Y en trabajar desde la cabeza, ¿no? Entonces, todo este tema de la danza lo dejé un poco a un lado. Hasta que apenas terminé mi carrera, justo cuando se acabó, tuve un evento de vida muy fuerte y en ese evento se me ampliaron, digamos, la capacidad de percepción, digamos, a lo no evidente, a lo que no vemos tan claramente, a lo que no es palpable. Y cuando esto me pasó, yo entré en pánico total, entré en un proceso de pánico. Me dio durísimo, le tenía miedo a todo lo que me estaba pasando, a todo lo que estaba sintiendo. Pero esto fue muy importante porque fue lo que me devolvió a la danza. A partir de ese momento, yo lo que hice fue encontrarme de nuevo y mi cuerpo, fue como mi cuerpo el mismo que dijo, no, necesitamos volver a bailar, hay algo que pasa con el cuerpo que lo estás dejando a un lado y eso me hizo retornar. Y otro evento importante que surgió de esos momentos, digamos, de pánico, fue que conocí el budismo y inicié un camino con el budismo que para mí fue muy importante en abrir mi mente a todo el tema de la meditación y pues de estos caminos, ¿no? Que apenas, pues antes de esto me llamaban la atención, pero no los conocía como tan a profundidad. Entonces ahí, digamos que tuve un tiempo de los 22 a los 28 años donde bailé muchísimo y extrañamente a los 17 años esta profesora me dijo que yo pues nunca iba a poder trabajar como bailarina y que esto no iba a ser una carrera para mí por lo vieja que estaba, entre comillas. Y casualmente de los 22 a los 28 explotó, digamos, mi potencial en la danza y empecé a bailar de una forma profesional, en compañías. Me encontré con el flamenco, que fue como la danza que me enamoró completamente. Y, y bueno, empecé a trabajar en eso, con mucha fuerza y con mucha gana y con mucho amor, porque pues definitivamente me encantaba, pero paralelamente pues también trabajaba como arquitecta, ¿no? Y pues como les digo, paralelamente estaba enfocándome y abriéndome mucho al camino de la meditación con el budismo. También esos dos caminos de la danza y la meditación en toda esa época, pues también pensé que eran dos caminos que iban de uno para un lado y otro para el otro. También pensaba que no eran
digamos, caminos que se fueran a unir en algún momento. Así que ya terminando más o menos mis 28 años decidí irme a Argentina, porque ya había reconocido como el carácter transformador y todo lo que la danza había hecho en mí, no solamente en mi cuerpo, en lo que yo podía expresar con mi cuerpo, no solamente en las habilidades que tenía o en lo que podía transmitir y en lo que las otras personas podían sentir, sino mucho más allá en procesos personales que sentía que me habían acompañado la danza de una manera muy profunda y que ya podía vislumbrar y decir, hey, acá hay algo poderoso, hay algo que no es solamente diversión o que no es solamente escena, ¿sí? Que no es solamente artístico para la escena, que hay algo más. Entonces ahí conocí que existía la danza movimiento terapia y me voy a Argentina a estudiar danza movimiento terapia. Feliz porque lo que hice fue dejar la arquitectura atrás completamente y decir, esto es lo que yo quería hacer desde mis 17 o desde mis 5 y pues afortunadamente he tenido como una capacidad de riesgo en la vida y dije, bueno, vámonos, ¿qué nos puede pasar? Vámonos a estudiar y a ver este mundo y ahí estuve pues unos 6 años, digamos. Fue como encontrar el mar de la dicha, porque pues yo no hacía más que bailar todo el día, ¿no? Y pues desde un lado como de danzas como la danza butó o el flamenco o el contact, que también, digamos, se pueden trabajar mucho desde la escena y esto, pero paralelamente trabajando pues técnicas terapéuticas con la danza, bastantes técnicas diferentes, con la danza y el movimiento consciente, ¿no? Estudié Tai Chi Chuan, Qigong, Body Mind Centering, todas como técnicas que enfocan al tema de conocernos a través del cuerpo y de su movimiento. Entonces, pues básicamente ese camino pues, se me fue profundizando allá muchísimo. Y digamos que para mí, para esa época o para antes de ese final de vida allá en Argentina, todavía el tema del tarot, pues era algo que simplemente me parecía interesante, como que me llamaba la atención, ¿no? Todo este tema de lo misterioso, ¿no? De esto que implica este tipo de herramientas, ¿no? Me llamaba la atención, pero nunca las había trabajado y lo único que tenía de información cercana, muy cercana, es que mi abuela lo hacía. Mi abuela era tarotista y ella trabajaba también un poco con eso y hacía eso y ella era muy brujita, digo yo, porque ella era muy de interpretar los sueños y le encantaba que tú le contaras los sueños para interpretarlos y le encantaba que tú, si estabas enferma, te daba alguna agüita de alguna hierba o te ponía las manos para hacerte sanación con las manos. Entonces ella tenía todo este mundo mágico que para mí era encantador, o sea, a mí me parecía muy llamativo el mundo de mi abuela, pero pues todavía lo veía como algo lejano, algo que no era como para mí, ¿no? Y en Argentina empiezo a conectar con el tema de las cartas y el tema del tarot porque conozco personas que leen el tarot desde este enfoque, ¿no? Porque yo había perdido como esas ganas de indagar en eso porque veía y tenía los prejuicios que se tienen normalmente con este tipo de herramientas, ¿no? Que son adivinatorias, que son mentira, que hablan paja las personas que hacen esto, etcétera, ¿no? Entonces, como que lo había dejado de lado hasta que empecé a conocer como el carácter más vivo que tiene el tarot y más relacionado precisamente digamos, todo lo que yo venía caminando con el budismo en esa época y empecé a darme cuenta que tenían relación, ¿no? Que había algo en este mundo del tarot que hablaba del autoconocimiento, que hablaba del verse a uno desde el presente, del entenderse y comprenderse para poder cambiar, ¿sí? Porque básicamente, pues si no nos entendemos, nos comprendemos y nos miramos, ¿cómo vamos a saber qué es lo que tenemos para transformar? Entonces, ahí empiezo a encontrar, a caminar un poquito, a conocer las cartas, hasta que cuando vuelvo a Colombia, que fue hace 6 años también, decido que quiero trabajar, no sabía que iba a trabajar con esto, porque quiero conocer el tema de las cartas. Me compro un tarot, que de hecho no fue el que fue para mí, el que fue para mí me lo entregó mi padre, el hijo de mi abuela, que les cuento, mi padre que creo que está aquí presente y me hace muy feliz. Entonces, ese tarot que me llega de sus manos
es el que precisamente empiezo a leer. Y yo siento que para mí fue como si todas las células que viven en mí de mi abuela hubieran despertado de un momento a otro. Yo siento que yo tomé ese tarot y algo en mí empezó a despertar una memoria ancestral, claramente, porque mi sensación fue que yo empecé a recordar cosas de estos arquetipos, de estas imágenes, y que se me facilitó mucho el empezar a compartirlo, ¿no? Yo lo compré, pues mi papá me lo regaló y a los 3 días yo ya estaba diciéndole a mis amigos, bueno, ¿quién quiere que le lea el tarot? Y no tenía ni idea, y yo andaba con el librito y le salía una carta y yo no tenía ni idea de qué trataba, pero yo leía el libro y decía, ¿qué es esto? Ah, bueno, y salió con esta, vamos a ver. Como que no me dio miedo, pues obviamente me dio miedo, porque siempre hay miedo al tema de qué estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, será que sí, será que no, como que todos esos temas venían acechando la mente, pero hubo algo en mí que siempre sintió confianza en el proceso. Entonces llego y ya empiezo, y empiezo a trabajar paralelamente con las dos herramientas, ¿no? Con la danza de forma terapéutica, con el tarot, y la meditación también, ¿no? Que une todo esto, es como algo que lo une, el tema de estar presente y de todas estas técnicas que aprendí. Y los estaba trabajando como cosas separadas, y hace 3 años se me vino la claridad de cómo esto no era bocadillo y salchichas, como decía al principio, sino que era bocadillo con queso. Y que estos dos elementos juntos tenían un valor y una fuerza tremenda y podían, digamos, tenían muchísimo para dar juntos. Era como una alquimia de 2 metales que hacía pues, que se generara el oro. Entonces, bueno, hoy quiero contarles un poco de eso, ya contándoles un poco de dónde viene este camino, pues tengo ganas de contarles un poco sobre el tarot, cómo lo leo y cuál es su enfoque, sobre la danza, como cuáles son cuál es la magia de cada herramienta y cuál es el potencial que tiene cada herramienta, para después poder contarles como también el porqué de esta fusión. Entonces, primero les voy a contar un poquito del tarot. El tarot que yo leo le llamo tarot consciente, y digamos que hay unas premisas básicas que generan el porqué de la conciencia en el tarot, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un tarot sea leído, digamos, de una forma consciente, evolutiva, y que camina con estos temas de autoconocimiento? Entonces, lo primero es que el tarot, ¿qué es? El tarot son imágenes arquetípicas. Arquetípicas quiere decir que son comunes a todos los seres, que no importa de qué religión, de qué tradición, de qué lugar vengamos, todos tenemos esas energías vivas en nosotros, y todas hacen parte de nosotros en una o mayor medida, ¿sí? Entonces, digamos, si yo les muestro imágenes, les voy a mostrar algunas imágenes de este tarot, creo que van a poder reconocer como que sienten, porque hay algo en uno que se siente afín o no afín, o rechaza, o ve algo específico de este tipo de imágenes o de arquetipos. Entonces, por ejemplo, tenemos esta, no les voy a decir de qué trata la carta, simplemente para que vean un poco como cuáles son esas imágenes. Está un poco brillante, voy a acercar un poquito. Hay imágenes que uno ve que son más bellas, digamos, otras imágenes un poco más fuertes en su... Y pues todas tienen algo para decir. Y seguramente ustedes que están mirando van a tener algo que sentir, o pensar, o algo les evoca, algo les hace sentir. Y eso es lo que tienen los arquetipos, que como viven en todos, pues no es algo que sea ajeno a nadie. Y que precisamente lo que viene el tarot a revelar, a mostrar, es que arquetipos tenemos vivos, más vivos que otros, cuáles están exacerbados, cuáles debemos aplacar un poco porque están, digamos, en exceso, cuáles tenemos para
para alimentar, ¿sí? Como qué está pasando internamente en todos esos seres que somos, ¿sí? Teniendo en cuenta que no somos uno concreto, sino que hay millones de nosotros en nosotros mismos. Y en esa medida saber qué podemos trabajar, ¿no? Qué podemos hacer, qué podemos transformar en nuestra vida para poder vivir en mayor presencia y mayor dicha, ¿sí? Entonces, lo primero que, digamos, trabaja este tipo de tarot es la no predicción, ¿sí? Algo que yo definitivamente no hago y que no hace un tarot consciente es predecir el futuro, porque el futuro básicamente no existe, ¿sí? Nos pasamos en la premisa de que el futuro no está sucediendo y que si estamos enfocando el tarot en un tema predictivo, estamos limitando muchísimo la capacidad del ser, de ser creador, ¿sí? Si nosotros, un tarot predictivo, digamos, habla de una persona que es como un borrego que anda en, en un libro que fue escrito, ¿sí? Y en ese libro que fue escrito, pues tú vas caminando y vas siguiendo como un borreguito esa vida, ¿sí? Entonces ya toda tu vida está escrita, entonces es una visión un poco triste y limitada de la vida, bastante triste y limitada porque estamos creando nuestra realidad en este instante, en este momento, en esto que está pasando en aquí y ahora, yo ya estoy creando lo que viene, ¿sí? Y si en esa medida trabajo, en esa medida. Segunda premisa importante sería el tema de que estamos creando la realidad que tenemos adentro nuestro. Si todo lo que estamos viendo y todo lo que nos está pasando y las circunstancias externas que estamos viviendo son realmente un reflejo de lo que nos está pasando internamente, ¿no? De todo lo que, de los bloqueos que tenemos, de los traumas que tuvimos, de las represiones que hemos vivido, de los impulsos que hemos retenido. Todo eso es lo que realmente está creando nuestra realidad, ¿sí? Entonces, si es así, ¿no? Si estamos creando la realidad, tenemos ese poder de cambiarla, ese poder de transformarla, y entre más seamos capaces de revisar como un escáner esa realidad que tenemos afuera y compararla con esto que sucede internamente en nosotros, que es lo que hace el tarot, ¿no? Revisar qué pasa ahí, por qué esta realidad que creo, qué está pasando adentro para que esta realidad se me manifieste, ¿sí? Entonces, muchas personas llegan al tarot, digamos, con un enfoque de yo quiero saber si yo creo que hay algo me está pasando, me está yendo mal en todo, por ejemplo, me está yendo mal en mi economía, estoy terrible, estoy a punto de la bancarrota. Yo creo que es porque mis socios me tienen envidia y esa es la razón, ¿sí? A mí mis socios me tienen envidia y me están haciendo, me están generando problemas y ese es el problema y yo quiero saber qué hacer con eso, ¿sí? Eso puede ser un enfoque. Entonces, ahí uno llega y dice, bueno, vamos a darle la vuelta a esto, ¿sí? Porque digamos que en mi tarot yo me podría enfocar en eso y decir, bueno, sí, estos te tienen envidia, esto te tiene tal, vamos a hacer esto para contrarrestar eso. No sirve de nada. No sirve de absolutamente nada porque siempre internamente vas a estar creando esa realidad. Entonces, la visión que tiene el tarot consciente es revisar qué está pasando ahí adentro tuyo, qué estás creando desde este presente, qué creaste anteriormente, para que ahorita tu realidad esté llena de una supuesta envidia, por ejemplo, o que ahorita tu realidad esté a punto de la bancarrota. ¿No? Y eso siempre tiene una raíz en uno. ¿Sí? Todo eso que estamos viendo afuera, la raíz profunda está en uno. También puede ser con el tema de muy común, de es que yo creo que esto me está pasando porque me están haciendo brujería, ¿no? Esa es otra idea que se repite, ¿no? Y ahí también yo corto completamente con esa idea, no porque eso no exista, sino porque si lo estás creando y si fuera así, yo no te voy a mandar limpiezas para que contrarrestes la energía mala que te mandaron yo no sé quién. No, lo primero que yo voy a hacer es revisar, bueno, si creaste eso en tu vida, si estás creando un ataque, porque es una brujería entre comillas, un ataque. Si estás creando un ataque a ti mismo, porque lo estás creando, ¿sí? Igual que una enfermedad autoinmune, ¿sí? Si tú te creas una enfermedad autoinmune en tu cuerpo, pues ¿qué está pasando? Que te estás atacando. ¿Mm? Entonces, eso mismo pasa con la realidad en todo sentido. ¿Qué está pasando? Que estás recibiendo ataques. ¿Qué está pasando? Que estás observando envidias. ¿Qué está pasando? Que no estás creando relaciones en bienestar, por ejemplo, ¿no? Siempre tengo el patrón de que me encuentro con el mismo tipo de hombre y siempre termino siendo maltratada y siempre termino teniendo relaciones de este estilo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué ha caminado tu ser
para que estés creando relaciones en desequilibrio. Entonces, ahí es donde este tarot apunta 100%, a revisar la raíz completa de los temas que están sucediendo y cómo realmente ir hacia ello con claridad, y poder sanar la raíz, ¿sí? Sanar la raíz, porque ahí está la base. Si no sanamos la raíz, pues siempre se va a mantener y siempre se va a manifestar el mismo síntoma. Entonces eso como una segunda premisa. Otra tercera es que el tarot lo que hace es abrir las puertas del inconsciente. Eso es claramente lo que hace el tarot. Y es la mayor magia que tiene, ¿sí? Que en realidad no tiene, digamos, muchas veces estas herramientas se ven como algo oculto, ¿no? Como lo oculto, lo misterioso, lo extraño, alguien que tiene superpoderes y con esos superpoderes entonces puede ver, ¿no? Y esto es bastante alejado de la realidad. Digamos que lo oculto, en este sentido, cuando se habla del oculto, que también es una palabra con mucho prejuicio, porque se piensa que lo oculto tiene que ver con lo oscuro, entonces con el diablo, y para nada. Lo oculto tiene que ver con que simplemente no es evidente a la vista, no es algo que podemos ver claramente, es algo que se presenta como es un secreto, porque pues es una carta que guarda secretos, es una imagen que tiene esa capacidad de abrirse en la medida en que tú expandes tus sentidos, pero son sentidos que todos tenemos, ¿sí? Entonces, ese valor que tiene, y ahorita cuando yo les mostraba cartas, ¿no? Yo siempre cuando leo el tarot le digo a la otra persona que me diga qué ve, qué ves en el tarot, qué te dice, cuando te sale una carta, qué te dice esa carta, qué te hace sentir, qué te recuerda. Y de ahí sale un material hermoso de creación y de construcción en las sesiones, porque si yo, digamos, tengo esta carta, ¿sí? Yo lo primero que hago en las cartas del tarot es quitarles el nombre. Si ustedes ven, tienen una pequeña cinta. Porque el nombre limita. Entonces, esta carta que ustedes ven acá, muchos de ustedes podrían decir cosas diferentes de ellas, podrían sentir cosas diferentes de ella. Cuando yo les pregunte, siempre las personas me van a decir algo diferente, ¿sí? Y eso habla de que estamos abriendo las puertas del inconsciente de esa persona, ¿sí? Estamos abriendo las puertas de lo que hay ahí debajo de ese ser. Muchas veces estas cartas recuerdan, les hacen a las personas recordar cosas o darse cuenta y decir, uy, yo me siento así, pero por esto, esta imagen me evoca tal cosa, me trae a tal día. Y eso es un material, es como la materia prima que se usa en este tipo de tarot para trabajar. Porque no es un tarot en el que uno se para como yo soy la persona que sé, el otro no sabe y yo solamente digo y hablo y el otro escucha. Y eso sería también una visión triste y muy limitada de un tarot de este estilo. Tú lo que haces con este tarot es co-crear, es generar una construcción, porque con todo lo que yo sé de esta carta, ¿sí? Todo lo que yo sé de esa imagen, todo lo que me dice en el momento en que la veo, ¿sí? Porque puede ser que esta imagen hoy me diga una cosa a mí también, como taróloga, y mañana me diga otra. Y todo lo que le dice a la persona que está ahí enfrente mío, se genera una construcción que es perfecta y que se da solo porque en ese momento se tenía que dar. Y porque ese mensaje es para justo ese día, justo para ese momento, justo para esa persona y ese lugar. O sea, ahí se abre el tarot como un gran creador y no un libro que siempre es estático y con el que uno lee las cosas ¿cómo se dice? Como limitadamente y siempre con un mismo significado, ¿sí? Entonces digamos que estas son las premisas básicas del tarot que yo leo. Se abre al inconsciente, entonces puedes revisar toda esa materia prima que tiene la otra persona para trabajar, todo lo que él tiene guardado debajo de ese iceberg, ¿no? Siendo la punta del iceberg el consciente, y todo lo que está debajo de esa línea de agua, el inconsciente, pues el tarot me ayuda a mirar a mí qué hay allá debajo, que es lo que básicamente rige nuestra vida. ¿Sí? No nos rige el consciente, no nos rige lo que queremos y pensamos desde nuestra lógica, nos rige todo lo que está allá debajo que usualmente no conocemos. Entonces, con esa primera apertura al tarot, ¿qué pasa con el tarot? El tarot lo que hace es que el tarot revela. El tarot tiene la capacidad de revelar.
digamos que cuando yo trabajaba las dos por aparte, me daba cuenta que cada una, la danza y el tarot y la danza tienen como su fuerza, tienen su capacidad, su fuerza, su magia, como les digo. Que pensaba que no se iban a unir, pero después me di cuenta que cada una de estas tenían un gran valor que la otra no tenía. O sea, algo que esta tenía muy fuerte, esta carecía. Y algo que esta tenía muy fuerte, esta carecía. Y en esa medida, las dos tienen una capacidad enorme de generar una maravillosa creación juntas. Porque lo que la una tiene de mayor poder, la otra lo carece. Entonces, el tarot, por su lado, tiene la capacidad de revelar profundamente, tiene la capacidad de mostrar qué hay debajo de esa línea del iceberg de la parte inconsciente, tiene la capacidad de dejarme ver cuál es la raíz que crea en una persona sus creaciones externas, cuál es la raíz que la hace crear un mundo como lo es, ¿sí? Entonces, ese es el mayor valor del tarot. Ahorita les voy a hablar entonces un poquito de la danza, unos minutos de la danza paralelamente, para contarles cuál es el mayor valor de la danza, que es el que después se complementa con el tarot. El tarot te muestra el presente, pregunta Tati si cómo podemos abordarlo. Bueno, ese es el tema del que les quiero hablar con la danza y con otras herramientas. Resulta que el tarot te muestra tu presente, te muestra, es como si te hiciera un escáner de cómo estás, ¿sí? Entonces te dice, bueno, en este momento de tu vida, esta parte de ti está limitada, esta parte tiene un gran potencial, pero ese potencial no lo has sabido ver porque básicamente hay otra parte de ti que te tiene ciega, ¿sí? Como de las diferentes partes de tu vida, de lo que te constituye, te hace un escáner, ¿sí? Y ese escáner, que usualmente no es total en un principio, que te va a hablar de todas las partes de tu vida, simplemente hay una que siempre estamos trabajando más que otra en cada momento de nuestra vida, ¿sí? Hay una que nos presenta un reto. Entonces, usualmente, lo que sale en el tarot, en el primer tarot que uno lee, es lo que te presenta un reto, ¿sí? Algo, el tema de la vida que te está presentando un reto. En este presente, por ejemplo, lo que decía ahora, la persona que está a punto de caer en bancarrota. Bueno, ese es un reto. Entonces ahí te lo presenta y te muestra qué puede estar pasando adentro. De pronto puede ser, no sé, ideas de escasez que vienen de antes, puede ser sensación de culpa por el tener dinero, muchas cosas, o sea, no vamos a entrar en detalle, pero pueden haber muchas cosas que muestra el tarot sobre por qué la persona está en un estado como este. Pero entonces, ¿qué pasa? Ay, muchas gracias. Gracias, Vale, que dice que no hay mucho sonido de la obra. Buenísimo, me alegra. Entonces, ¿qué pasa? Que el tarot te revela con claridad ese escáner. Pero el tarot se queda cojo si uno se queda solo con ese escáner. Porque ¿qué pasa si una persona que llega a mí y me pregunta algo sobre el tarot, me pregunta, yo le digo, mira, tu vida está así, 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 tienes digamos, así están tus raíces y así está tu proceso y esto es lo que estás emanando y por eso estás recibiendo esto que está pasando afuera, este es tu escáner. Y la suelto y la mando para la casa. La persona se queda loca, dice, bueno, buenísimo, de pronto en su mente le quedan unas ideas interesantes a trabajar, pero no sabe qué hacer con eso, ¿sí? No tiene ideas de cómo, bueno, ¿yo qué hago? Si a mí me dicen que yo soy adicta al trabajo, por ejemplo, y que tengo un gran problema con eso, y pues sí, de pronto yo ya lo sabía, pero no lo tenía tan claro, pero ahora que me lo dicen me doy cuenta que sí soy adicto al trabajo, pero ¿y qué hago? Entonces ahí es donde el tarot se queda cojo si uno trabaja solo y meramente con la revelación, ¿sí? Si tú solo revelas y de ahí no haces nada, pues la persona se queda como si fuera un pájaro con una sola ala, ¿no? Aleteando con una sola ala y pues el vuelo difícil, porque no tiene mucho que hacer con eso. Entonces ahí está la pregunta que dice de cómo podemos abordarlo. Hay muchas formas, hay muchas herramientas, pero una de las que yo más trabajo para esto es precisamente la danza, que es esa revelación. ¿Qué hago con eso? O sea, les voy a hablar un poco de la danza para contarles por qué esa capacidad transformadora de la danza llega a mover estos procesos con mucha facilidad. ¿Te da opciones? Otra pregunta, ¿te da opciones para sanar esas situaciones o es informativo? ¿Tú das soporte en las áreas de oportunidad? ¿En qué forma la danza puede contribuir a sanar un tema de bancarrota? Perfecto. Entonces, estas preguntas que me hiciste, perfecto, porque les voy a contar precisamente cómo podemos trabajar con el cuerpo y por qué el cuerpo viene a ayudar a hacer esa parte de mover
los procesos y de transformarlos. Entonces, ¿qué pasa con la danza? Paralelamente, hablo un poquito de la danza para después poder generar esta fusión. La danza, primero que todo, es algo que también es común a todos los seres, ¿sí? Así como el tarot tiene arquetipos que son comunes a todos, la danza es común a todos los seres, que creámoslo o no, ¿no? Digamos, hay personas que pueden decir, no, pero yo no bailo. Si yo no bailo, yo voy a una fiesta y yo no bailo, yo me quedo charlando porque a mí no me gusta bailar, ¿sí? Bueno, eso es una creencia errónea de la danza, porque es que la danza no es bailar solamente, no es solamente pararse en una fiesta a bailar con ritmo. Esto que yo estoy haciendo, si ustedes me están mirando, yo estoy generando un montón de movimientos con mi cuerpo y tengo una forma de hablar, una forma de expresarme que es una danza, ¿sí? Cuando tú ves caminar a alguien de lejos y la ves venir y sabes perfectamente quién es sin verle la cara, es porque reconoces su danza, porque reconoces su andar, porque todos tenemos un movimiento implícito en nosotros que nos hace danzar, sí o sí, ¿sí? Pero existe la idea errónea de que danzar es solamente hacer pasos coordinados, coreográficos o no coreográficos, pero con cierta coordinación que lleven un ritmo. La danza es transformadora en dos medidas. Una, nos trae completamente al presente, ¿sí? La danza es algo que sencillamente cuando tú te estás moviendo, sí o sí, vienes al presente. Es una meditación. Es cuando yo les decía que danzaba y meditaba por aparte y pensaba que esas dos cosas no se unían. Danzar es meditar, porque danzar te trae al silencio y te hace olvidar tu charla interna, ¿sí? Entonces, en esa medida, cuando tú vuelves al centro y entras en ese silencio, pues ya la transformación es total, porque qué más transformación que tú realmente puedas estar en la realidad como estás presente aquí y ahora. Esa es la transformación más grande que podemos lograr, ¿no? De estar ausentes de la realidad a estar completamente presentes. Entonces eso ya es una gran importancia. Y la danza es danza precisamente por eso, por la capacidad de presencia que tengamos en el movimiento. Si yo estoy lavando mis platos y estoy pensando en cualquier cosa, en el negocio que voy a hacer, en la charla que voy a dar más tarde, estoy desligada y estoy lavando los platos, pues no hay una danza. Pero si yo estoy lavando los platos y sé cuando agarro esto y la esponjilla y muevo y estoy consciente de esos movimientos que genero y estoy consciente de cuando abro el agua y cuando me toca y siento, me doy cuenta que hay una gran danza en ese acto tan sencillo y simple y que hacemos de una manera tan automática, existe una danza. Entonces, por eso yo digo, todos danzamos, solamente que no nos damos cuenta que lo hacemos. Y en la medida en que realmente fuéramos conscientes de esa danza en todos nuestros haceres, pues seríamos unos grandes bailarines, mucho más grandes que cualquier bailarín, ¿no? Porque estaríamos ahí, en esa danza constante de nuestra vida. Entonces, por un lado, esa presencia que nos genera el movimiento, ¿no? Y por otro lado, la danza es transformadora porque todos sabemos, digamos, que ya tenemos la conciencia de que el cuerpo y la mente, ¿sí? No son entes separados. Que no es que el cuerpo llegó y la mente llegó y esto tiene una línea de separación donde esto apenas se junta. No. Ya sabemos que hay algo precisamente que está como muy unido y muy amalgamado y que no podemos decir cuándo esta empieza y cuándo esta termina y viceversa, ¿sí? El cuerpo y la mente están ahí, fusionados. Y eso lo podemos ver en las enfermedades, ¿no? O sea, sabemos ya que las enfermedades se crean primero desde un ámbito más sutil, desde todo, digamos, desde nuestros cuerpos más sutiles. Si tenemos una represión muy profunda en la vida, después se nos manifiesta en un síntoma. Si tenemos una rabia guardada, después se nos manifiesta en un síntoma. Si tenemos una tristeza profunda, llega el síntoma al cuerpo. Entonces ahí podemos ver cómo desde, si este es el cuerpo y esta es la mente, ¿sí? Digamos, pensándolo como cosas separadas, podemos pensar claramente que esta vía de lo que se genera en el cuerpo, en la mente, llega en algún momento al cuerpo, como síntoma de una enfermedad. Pero también llega al cuerpo con muchas otras cosas. Si tenemos una inseguridad muy fuerte y cargamos con una inseguridad, seguramente nuestro cuerpo va a ser chiquito, opacado, ¿sí? Aminorado. Seguramente vamos a tener una pequeña jorobita, ¿sí? Si al contrario nos damos hiperimportancia personal y somos personas que nos mantenemos demasiado no hiper seguras, sino más bien
demasiada importancia propia, ¿sí? Pues son personas que andan con el pecho así, los codos atrás, y firmes y como tiesos, ¿sí? Entonces, todo esto que vivimos en este ámbito se manifiesta y se ve en todo nuestro hacer, ¿sí? Lo que no conocemos es que todo lo que movemos en este ámbito, ¿sí? También llega acá, ¿sí? Digamos que vamos a llamarle no cuerpo y mente para no generar esa separación que sabemos que no existe, sino que llamémoslo cuerpos burdos, digamos, y cuerpos más sutiles. Esto siendo el cuerpo burdo, ¿no? Y los cuerpos sutiles lo que movemos. Entonces, todo lo que, ya sabemos que todo lo que pasa en los cuerpos sutiles en algún momento llega al cuerpo burdo. Pero lo que usualmente no sabemos es que todo lo que hagamos desde este cuerpo burdo, ¿sí? En movimiento, llega a estos cuerpos sutiles y los transforma también. Que esta vía es totalmente, es igual de poderosa que esta vía. Entonces, eso es lo que hacemos con la danza. Mover los procesos desde este lugar para que aquí llegue la transformación, ¿sí? Si yo una persona que está siempre con estos cuerpos y encuentro su inseguridad, pues le voy a intentar ayudar a abrir todo lo que se necesita desde el cuerpo para que en los cuerpos sutiles también hayan transformaciones y en esa medida todo se equilibre. Entonces, por ejemplo, hay dos energías muy importantes. Digamos que este tema da para muchísimo. Y quiero alcanzar a llegar a mostrarles como la contraposición de ciertas cartas para que puedan ver un poco cómo se puede trabajar ciertas cosas desde un nivel muy general, porque obviamente estamos hablando hoy como una charla muy en lo general, pero que para que se puedan dar cuenta qué pasa con el cuerpo, ¿no? Entonces, simplemente para contarles dos cosas básicas que uno puede hacer con el cuerpo y que son comunes a todos los seres, porque hay cosas específicas que uno puede trabajar, ¿no? Por ejemplo, yo soy insegura, digamos, y necesito trabajar mi seguridad, entonces yo puedo trabajar puntualmente con esa inseguridad desde el cuerpo con una persona y llevarla a trabajar su camino con eso, porque esa es su, digamos, patología, digamos. Ese es su tema. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar con el cuerpo. Pero eso no todos somos inseguros, ¿no? Todos tenemos diferentes niveles y de pronto hay personas que no necesitan trabajar eso. Entonces, eso digamos que son específicos. Pero hay dos cosas básicas que todos podemos trabajar con el cuerpo y que todos necesitamos trabajar con el cuerpo, que es la liberación y la creación. ¿Sí? Yo lo comparo con la exhalación y la inhalación. Todos estamos constantemente exhalando y en esa exhalación necesitamos soltar dióxido de carbono, toxinas, todo lo que no necesita el cuerpo sale con la exhalación, ¿sí? Y eso es absolutamente necesario para que podamos inhalar y recibir nutrientes, recibir oxígeno del aire, ¿no? Subir el oxígeno, recibir lo que sea que necesitemos, ¿no? Si los que hablan del prana, ¿no? Que el prana te nutre. Entonces, todo lo que necesitas nutrirte después de la exhalación. Esas dos energías que hacemos, que trabajamos en la respiración, las necesitamos sí o sí cualquier ser humano. Entonces, la energía de la liberación y la energía de la creación son dos cosas que podemos trabajar todos desde el cuerpo y todos con la danza. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo que me gusta, que es el ejemplo de la arena. Si uno va al mar y se mete en el mar, cuando sale lleno de arena, absolutamente lleno y totalmente, y cuando se quiere ir a la casa está lleno de arena, ¿sí? Entonces, uno lo que hace cuando se va a la casa, no se quita la arena así, ¿no? Porque así no se va a ir todo lo que yo necesito quitarme, ¿sí? Si yo necesito hacer eso, yo lo que hago es pararme, ¿sí? Y soltarme la arena y quitármela del cuerpo. Y necesito liberar con un poco más de fuerza, ¿sí? Me saco con fuerza las cosas que no me sirven, ¿sí? Eso yo hago si voy a la casa y no me quiero llevar la arena a la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que metafóricamente hablando, todos los días se nos pega arena a todos nuestros cuerpos sutiles. Todos los días. Con todas nuestras emociones aflictivas, con todo lo que cargamos, con toda la mente, con los apegos, con los miedos. Todo nos va llenando de arena y de arena y de arena y de arena a los cuerpos sutiles. Y después nos preguntamos, ¿pero por qué no tenemos energía? ¿Por qué mi cuerpo no tiene energía?
¿Por qué no tengo, porque tengo tanta pereza? ¿Por qué me cuesta tanto abrir mis proyectos? ¿Por qué me cuesta tanto emprender, digamos? Pues porque básicamente tienes un pegote de arena en todos tus cuerpos sutiles que jamás te quitas, ¿sí? Entonces, una energía que yo digo que se tiene que trabajar sí o sí, todos los seres humanos en común, es liberar. Y la liberación no es suavecita, la liberación requiere de energía, y esa energía nos quita arena en nuestros cuerpos sutiles, digamos, ¿sí? Entonces, esa liberación es muy importante, y la otra es la de la creación y la manifestación. Todo lo que queremos atraer y todo lo que deseamos manifestar en nosotros, todo lo que sabemos profundamente que somos, pero no podemos llegar a eso, ¿sí? No, pensamos que no tenemos energía, pero en realidad somos personas que tenemos un mar de energía al que no podemos acceder, o tenemos creaciones maravillosas que queremos hacer en nuestra vida y no las podemos llevar a cabo. Ahí es donde yo quiero alimentarme, ¿no? Alimentar mi seguridad, alimentar mi creatividad, alimentar mi capacidad de tener energía para generar procesos. Entonces, en esa alimentación también hay danzas, y hay movimientos, y hay cosas que yo puedo generar a vibrar en plenitud y en gozo y en dicha, pues atraigo eso, ¿sí? A mi vida. Atraigo plenitud, gozo y dicha, porque ya sabemos también que lo que vibramos lo atraemos, ¿sí? Entonces, esa creación con tu cuerpo de generar ese bienestar, de generar esa dulzura, esa dicha, pues genera también una manifestación en tus creaciones de esa dicha, ¿no? Entonces, voy a contar ahora sí un poquito, voy a mostrar algunas cartas, ya sabiendo lo que les cuento, algunas cartas de cómo con el tarot se pueden manifestar estas dualidades de lo que se exhala y de lo que se inhala, ¿sí? Y cómo, con ejemplos muy generales, se pueden trabajar desde el cuerpo, ¿sí? Antes de empezar ahí, voy a contar, ya dije que el tarot revela, el tarot muestra, el tarot te da un escáner de lo que eres, pero se queda cojo si tú no tienes las herramientas. Bueno, ¿qué pasa con la danza? Que la danza transforma, ¿sí? El tarot revela, la danza transforma. Digamos que el lema de mi camino es: el tarot revela, la danza transforma, la magia existe, ¿sí? Porque con esas dos, con el pájaro que con una ala revela y el pájaro que con la otra ala transforma, el pájaro vuela. La magia existe, ¿sí? En esa medida realmente podemos crear, volar, avanzar y elevarnos en nuestra vida, porque el pájaro ya tiene dos alas, ¿sí? Digamos que la danza puede ser otras herramientas, hay otras herramientas, digamos, que también pueden generar transformaciones, muchas, todas las que se presentan en estas hermosas charlas generan transformaciones, pero digamos pues que la danza es la que yo trabajo y la que más abordo. Entonces, espérame, reviso acá porque quiero ver una pregunta que salió. Si hay una persona con una condición de no movilidad para la danza convencional, ¿qué sugieres? Bueno, tengo personas con artritis, podríamos decir que es poner movimientos con intención de todo lo que hacemos. Importantísima esa pregunta y gracias, porque eso es clave. Yo he tenido personas en retiros. Tuve una vez una persona con Parkinson. Casi todo le tocaba hacerlo en una silla y su capacidad de movilidad era muy poca. Y no vivió por eso nada menos de lo que los demás vivieron en el proceso, ni transformó menos por tener una menor capacidad de movilidad. Todos tenemos, como decimos, un movimiento, ¿sí? Y ese movimiento, en la medida en que estamos presentes y como dice Tati, si uno está ahí presente y tiene la intención de mover, si yo tengo la intención de liberar, ¿sí? Y no puedo hacer todo esto que hice acá, porque no puedo hacer todo esto y no puedo liberar y no puedo volverme loco y no puedo desestresarme con todo mi cuerpo, ¿sí? Porque para la liberación es clave la locura, es clave dejar el control de la mente, ¿sí? Es clave entrar en esos procesos. Si yo no tengo esa capacidad de hacer tanta cosa, creo que todos tenemos la capacidad de hacer esto, y les voy a poner ese ejercicio que me gustaría que hicieran en este momento todos ahí. Yo estoy acá y hago... Háganlo 3 veces.
Simplemente, inhalen, sientan su cuerpo y 3 veces. Y otra vez. Y otra vez. Y dense un ratico para sentirse. Sentir un segundo la energía que queda en el cuerpo. Y uno siente la diferencia. Estoy segura que algo pudieron sentir que salió del cuerpo, ¿sí? Algo se liberó, ¿sí? Yo puedo solamente mover las manos, y, ¿sí? O despelucarme el pelo y liberar con otro tipo de movimientos. Incluso he tenido personas que han vivido procesos tremendamente profundos y que durante el taller que yo estoy dando los veo moviendo un dedito. Y yo veo a todo el mundo desplegado en movimientos, y yo también estoy desplegada en movimientos, y estamos todos danzando, y esta persona está moviendo. Y de repente, cuando estamos haciendo la devolución, esta persona cuenta que encontró un lugar tremendamente hermoso y de profundidad en ese movimiento, y de presencia en ese movimiento, que de pronto terminó de mover el dedito 10 minutos, y de pronto terminó. Entonces, en la medida en que movemos los músculos, dejamos que esas memorias tengan fluidez, fluya la energía por esas memorias, pues las transformaciones se dan, ¿sí? Sea que la intención la tengamos muy clara, como yo quiero puntualmente trabajar esto y lo voy a trabajar desde este lugar, que puede ser una de las opciones, como que no haya claridad con qué quiero trabajar y simplemente me entrego a ese movimiento en conciencia y me entrego a sentir mi cuerpo. Y me entrego a dejarme llevar por lo que el cuerpo me dice y por a dónde me quiere llevar. Y de repente eso desbloquea y encuentra una vía de salida en la cual un río que estaba represado, es como si lo hubieran roto ese muro, y sale el río con toda la fuerza donde precisamente había un gran bloqueo, ¿sí? Entonces, no importa qué tanto nos podamos mover, no importa qué tanta capacidad de movimiento tenemos, no tiene absolutamente ninguna importancia, tiene que ver con la capacidad que tenemos de estar ahí, de estar presentes con ese movimiento. Por más de que sea chiquitico, si estamos presentes en este movimiento, las transformaciones se dan muy, muy, muy profundas. Gracias por esa pregunta. Bien, entonces, ¿cómo se conectan las dos alas? Me preguntan. Entonces, ahí voy a mostrar algunos ejemplos. Gracias a Marina por esa pregunta también. Ahí vamos a mostrar algunos ejemplos. Voy a revisar algún ejemplo que me guste. Por ejemplo. Les voy a mostrar diferentes. El tarot muestra usualmente muchas imágenes contrapuestas, en las cuales las dos imágenes tienen cierta polaridad, para poder generar la claridad del mensaje. Eso es algo que sí me parece absolutamente misterioso. Nunca voy a saber cómo este tarot se las ingenia para que las personas saquen las cartas tan perfectas y que generen que salgan estos mensajes con tanta perfección, porque es básicamente muy perfecto. Y es que se muestran mucho estas dualidades. Entonces, por ejemplo, tenemos esta carta, ¿sí? Que si ustedes la ven acá, es un hombre sentado en un trono con una firmeza, completamente estático, rígido, ¿no? Muy bien plantado, ¿sí? Pero ya como con extrema rigidez. Y versus tenemos esta carta, ¿no? Que es la carta del loco, que es un hombre que sale volando, que está completamente al contrario que este está muy bien asentado en la tierra, mientras que este está tirándose al vacío completamente, este está entregándose al vacío, ¿sí? Está libre, estos brazos están rígidos en ese trono, estos brazos están libres hacia el cielo, este hombre confía y se entrega, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona que le salga esta carta y después le salga esta carta, ¿sí? Se puede estar hablando de una persona que tiene extrema rigidez en sus decisiones X, Y o Z, cuales sea que se quiera estar hablando, ¿sí? Una persona que está tremendamente rígida con un proceso, ¿sí? Que, por ejemplo, le cuesta con tomar riesgos, ¿sí? Una persona que siempre sigue un plan,
Si yo tengo el plan del 2020 y del 2021 y ese plan es así, 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 y ese plan me tiene estos pasos y nunca se sale de esos planes, ¿sí? Y en esa medida se pierde de una gran magia que tiene la vida para ofrecerle porque básicamente siempre se está rigiendo por su librito de su plan. Y la vida le está diciendo, un momento, aquí hay un riesgo para tomar importante, hay un llamado a soltar ese piso firme y ese piso rígido, ¿sí? Y a dejarte llevar a la nada misma, ¿sí? Y sentir que confías plenamente en la nada misma. Entonces, ¿cómo puedo trabajar yo esto? Primero, sintiendo esta rigidez, ¿sí? Yo digo, es importante primero sentir esos cuerpos de rigidez para poderlos comparar con eso que te pasa, ¿sí? Entonces, muy probablemente pongo a la persona a trabajar con sus rigideces, ¿sí? A encontrar esa fuerza, a sentirse demasiado bien plantada, a dejar que esa parte de ella hable y se exprese, ¿sí? Es estar plantado, es estar firme, y después le llevo a la contraposición de soltar, ¿sí? De pronto es una persona que necesita vendarse los ojos y caminar un rato confiando plenamente en que no se va a matar, ¿sí? Y se tira y vuela. Y ese movimiento repetitivo genera estos movimientos que digo de los cuerpos burdos, que generan movimientos en lo sutil, ¿sí? Que generan esos movimientos en lo sutil que una persona necesita. Ese puede ser un ejemplo, hay muchos, pero por ejemplo, a ver, quiero hablarles de esta. Fíjense esta, por ejemplo. Es una mujer que está ajada, triste, bastante amargada parece, y tiene un tesoro en sus manos que retiene y lo retiene con una gran muralla, ¿sí? Entonces esta contraposición también puede salir, y ha salido varias veces, que es la contraposición a esta mujer que está entregando sus dones con muchísima gracia, con muchísima capacidad. Es la reina del fuego, que es la reina que comparte. Este es el arquetipo del avaro, que es la persona que retiene. Y el avaro retiene no solo puede estar relacionado con muchas energías, pero no solo retiene, puede ser, no solo es el dinero, ¿no? Puede ser una persona que retiene sus dones, una persona que nunca, que le da miedo compartir lo que hace, que le da miedo compartir lo que es, una persona que retiene sus emociones, que le da miedo compartir lo que siente, ¿sí? Y esta carta, al contrario, lo que muestra es una mujer que está, una persona que está, pero desbordando ese compartir y esa generosidad, ¿sí? Entonces también, primero, importante sentir esa retención. ¿Dónde está guardada esa retención? ¿Qué es lo que yo retengo? Como yo digo, estoy hablando de algo muy general, que en este momento parecerá vago porque es general, pero que cuando uno trabaja con una persona puntualmente puede ver exactamente qué es lo que le está pasando, qué es lo que le está sucediendo, en un nivel mucho más específico, y en ese nivel decir, listo, ahí hay esta retención, y esa retención vamos a buscar en qué parte del cuerpo está, dónde se retiene, ¿sí? ¿Cómo es este cuerpo de avaricia? ¿No? ¿Cómo es este cuerpo de avaricia? ¿Cómo retengo? Y de repente hago la transición al ofrezco, ¿sí? Y fíjense que cada arquetipo tiene una danza, ¿sí? Porque yo hago esto y de una vez ustedes, así no supieran de qué estamos hablando, pueden ver a una persona que está reteniendo, que no está ofreciendo, ¿sí? Y si en cambio hago esto, ¿sí? Si en cambio me abro y hago, pueden ver a una persona que está ofreciendo, que está entregando, que tiene la dicha de entregar, de dar, ¿sí? Y ese cuerpo sabe que esa energía está viva en sí mismo. Y ese cuerpo de entregar genera cosas en lo sutil, ¿sí? Que genera eventualmente cambios en los procesos en donde uno empieza a sentir que esa energía del entregar fluye más, ¿sí? Con una intención puntual. Una persona, por ejemplo, esto, por ejemplo, la represión. Esta es la carta de la represión profunda, una persona que retiene también, pero que está reprimida, tiene la energía de su fuego reprimida. Puede ser una persona que reprimió sus pasiones, por ejemplo, que reprimió su sexualidad, que tiene reprimido su sensualidad y su sexualidad. Puede ser
una de las cosas que trabaje este, este arquetipo, de lo que puede estar hablando esta persona que está completamente atada y a punto de explotar, está ese volcán que ven ahí. Y digamos que esta imagen puede ser una imagen que se contrapone con esa, que está rompiendo todos esos lazos, todas esas estructuras, todas esas jaulas, y está saliendo adelante con toda esa pasión y la está dejando llevar a cabo. ¿Mm? Entonces yo le puedo perfectamente poner a una persona que tiene este proceso, ¿sí? Totalmente retenido, ¿sí? Le puedo poner un trabajo de danzar como un gato, por ejemplo, ¿no? De sentir esa sensualidad en el cuerpo y empezar a expandirla y expresarla con todas sus células, pero empezar a danzar desde ese lugar de seducción para sí misma, ¿sí? Para encontrar esos lugares en sí misma, para encontrar ese placer de la sexualidad desde lugares de mover el cuerpo con esos patrones que ya conocemos y que todos tenemos en nosotros, ¿sí? Que todos tenemos vivos en nosotros. Entonces, en la medida en que uno encuentra con el escáner del tarot qué es lo que pasa con la persona, ¿sí? En esa medida puede saber cómo transformar desde este lugar, ¿sí? Y eso es lo que genera la transformación y eso es lo que me dice, como me dice, eso es lo que genera las dos alas que en algún momento empiezan a volar. Entonces, ese es el trabajo, digamos, que yo hago en los talleres, en los retiros, en las sesiones personalizadas, que las sesiones personalizadas siempre dejan tarea o algunas, la gran mayoría tienen danza, pero cuando la persona se conecta con la danza, cuando la persona siente esa fuerza, ¿no? Hay personas que se conectan más con la pintura, con el canto, con cocinar, con hacer deporte, todas esas cosas que tenemos que nos encantan hacer. Pero bueno, digamos que hay formas diferentes de mover esa energía y de transformar esa energía del escáner, de lo que se revela con el tarot, y, y eso es, digamos, el enfoque de mi trabajo en retiros, talleres, sesiones, es ver cómo hago para que eso que se revela se generen los cambios y no sean solamente en una sesión. Yo dejo tareas de buenos días, de 20 días, de un mes, de 3 meses, porque en esa medida en que tú repites un cuerpo y repites una danza y la dejas ser y la mueves en tu cuerpo, es que te vas a dar cuenta en 3 meses cómo algo cambió y realmente cambia. Y esto lo digo desde la absoluta certeza porque lo he visto tanto en mí millones de veces como en las personas con las que trabajo millones de veces, cómo las transformaciones se dan con mucha fuerza y con mucha certeza y con mucha claridad. Pues mira, hay dos cosas. La primera, has integrado otras conferencias que hemos tenido, una en la que hicimos el tango como una danza donde la concentración es fundamental, porque si tú pierdes el aquí y el ahora, tumbas la pareja, la haces caer. Total. Y entonces la concentración es fundamental. Y otras en las que el tarot lo miramos como una escuela de crecimiento donde uno reconoce cómo nace, o sea, cuáles son los que llamas tú los arquetipos, cómo están y cómo puede uno desarrollarse hasta llegar a su máximo potencial y encontrar su misión y su visión. Ha sido muy interesante y creo que hay mucho campo para poder ampliar el tema. Sí, aquí hay muchísima materia para hablar como y profundizar, es como algo muy general, pero la idea es dejarles como ese mapa general para encontrar pues el porqué de estas dos herramientas juntas, el porqué de estas dos herramientas también separadas. Yo tenía una pregunta, pero Dime. esa es una pregunta diferente. Las cartas que mostraste no las conozco. Ah, sí, es que, ya, Yo sí, dime. tengo, yo tengo muchos, tengo el tarot de Rider, el inglés, tengo el egipcio, tengo el de Osho, y una locura como siempre que hizo Dalí, que no se Ah, entiende divino. nada. Me encanta, debe ser maravilloso. Ese no lo conozco, pero debe ser maravilloso. ¿Y este que tienes tú cuál es? Bueno, te cuento, mira. Este tarot es el de Osho. Yo cuando les conté que compré, el primer tarot que compré fue el del Rider White. Y después este fue el que me llegó de manos de mi padre que les conté. Y fue el que me conectó
de primerazo con esas imágenes y tuve como ese río de expansión al tarot, fue con ese tarot. Tengo otros, digamos, tengo este de Tot que me encanta, este tarot es el tarot, esta es la carta de la muerte, de esa, por ejemplo, saco las primeras cartas, ¿no? Que usualmente es la carta, me parece chistoso que salga esta carta, ¿no? De una, porque saqué una carta al azar del de Tot, y es la carta a la que la gente le tiene más pánico, ¿no? Como las personas que conocen un poco dicen, uy, no, que no me salga la carta de la muerte, por favor, ¿no? Porque piensan que, claro, como fue leído desde este lugar tan limitado el tarot, piensan en la muerte en ese sentido, y la muerte pues básicamente simplemente es la energía de lo que se tiene que destruir para poderse renovar, ¿no? La energía maravillosa de la destrucción de todo lo que necesitamos dejar morir internamente, ¿no? Entonces digamos que hay este tarot que es el de Tot, que es maravilloso, me encanta, apenas lo estoy estudiando porque quiero como complementar con sus arcanos que son maravillosos. Está este que es el de Marsella, que es muy difundido, ¿sí? Que digamos es el que usa Jodorowsky, que es un gran padre en este camino del tarot como herramienta de autoconocimiento. Y bueno, hay muchos otros, ¿no? Hay tarot de todos los estilos. Pero digamos que para contarles un poquito por qué a mí este tarot es el que en este momento, porque todo puede ir cambiando, ¿no? En este momento más me gusta y más trabajo. Una cosa importante es que no hay un tarot mejor que otro. Hay un tarot perfecto para cada quien, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de conocer, diferentes formas de aprender y diferentes formas de manifestar nuestro trabajo y nuestras creaciones, y por eso mismo cada uno se conecta con un tarot diferente. A mí me conecta mucho este que les mostré porque me permite con mucha facilidad abrir las puertas del inconsciente de las personas, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo les muestro este tarot, por ejemplo, les muestro esto. ¿Qué ven? Si ustedes me dijeran qué ven, si, me gustaría que escribieran un poquito si pudieran, como qué ven ahí. El infinito, demasiado abstracto, dice otro, el infinito, el ciclo, ¿sí? Entonces, como que ahí hay ciertas visiones de la otra persona, ¿sí? Pero si yo les muestro esto, por ejemplo, me gustaría que me dijeran qué ven. Bueno, también alguien vio florecer y riqueza en el otro, que me parece importante e interesante. Pero aquí también pudieran contarme confusión, dice la primera, aturdimiento, una carga, conflicto, está abrumado por información, exacto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a mí estas imágenes me permiten abrir el inconsciente de la otra persona con mucho más facilidad, porque hay una gama mucho más amplia de la visión que la persona tiene sobre imágenes de este estilo a la visión que las personas tienen sobre imágenes de este estilo, ¿sí? De pronto esto es mucho más abstracto, y esto digo, como yo estoy diciendo, no hay un tarot mejor que otro, hay personas que pueden con esto conectar muy fácilmente también con el inconsciente del otro, pero a mí me es mucho más diciente cuando hablo, como yo le pregunto a la gente siempre qué ve, me es muy diciente cuando la persona me dice cosas sobre esto, ¿sí? Y como cada persona me va a hablar de una cosa completamente diferente cuando ve una carta u otra, ¿sí? Siempre me van a ver, por ejemplo, esta carta que ven acá. Esto es divino porque yo muestro esta carta y la persona a veces me dice, ay, yo soy esta. Y a veces me dice, uy, yo soy esta. Y hay otra incluso que me dice, yo soy esta. ¿Sí? Entonces, hay tres estadios de tres personajes que cargan ciertas energías en una imagen y donde cada uno se puede ver ya relacionado con uno de ellos. Y yo digo, bueno, ¿y por qué te relacionas con esta? Uy, porque yo siempre le digo a todo el mundo para dónde va, ¿sí? Y siempre a mi familia la tengo cansada porque nadie puede escoger, yo soy la que decido por todo el mundo, ¿sí? Entonces ahí ya hay un material importantísimo para trabajar por lo que simplemente la persona se enganchó esa imagen, ¿sí? Yo digo que aquí pasa mucho lo que pasa cuando uno le muestran esas imágenes que tienen dos cosas, como que le dicen, ¿qué ves aquí? ¿Un caballo o un gallo?
¿sí? Y resulta que hay personas que ven el gallo y personas que ven el caballo, y cuando uno ve una cosa no puede ver la otra. En el tarot pasa eso mucho, es como si hay cosas que resaltan de las imágenes que, que, que hacen que las personas se conecten con, con su propia simbología, porque cada uno tiene una simbología muy propia. ¿Sí? Mi simbología es diferente a la de ustedes porque para mí un gato puede ser muy diferente de lo que para ti es un gato cuando tú viviste una historia con un gato diferente a la mía, ¿sí? Entonces eso también llama a muchas cosas que están en el inconsciente de las personas y que traen, no sé, yo puedo mostrar esto y de repente una persona lo mira y me dice, uy, no sé, me acabo de acordar de mi papá. Y yo, ¿y por qué te acuerdas de tu papá? No, porque él trabajaba en una fábrica así cuando yo tenía 12 años y cuando yo entraba, yo veía una imagen así como esa. Yo veía eso, yo veía máquinas y máquinas y pues eso que hace que le evoque a eso esa persona en ese momento y en ese lugar, hace que a mí se me abran un montón de posibilidades que no son casualidades, son causalidades. Y todos esos detalles que suceden en las sesiones tienen que ver con causalidades que hacen que sean perfectas, perfecto lo que el otro ve, perfecto lo que yo vea y que se hile y se teja esa creación con el otro, que termina siempre teniendo mensajes claros, ¿sí? Claros y contundentes para la persona. Eso, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo se llama ese tarot? Tiene una riqueza visual impresionante. Gracias, Sandra. Este tarot se llama el tarot de Osho, tarot Osho Zen. Es un tarot que no creó Osho, lo creó una mujer tarotista, taróloga, que era muy, digamos, discípula, digamos, era discípula de Osho. Y después, no sé hace cuánto fue, con todo su conocimiento que tenía del tarot, quiso crear un tarot que fue este, que es el tarot Osho Zen, que tiene pues todas estas imágenes y digamos que a veces puede parecer más básico porque el libro es cortico, no es un libro así de grande que tenga un montón de información, pero pues la riqueza del tarot no se basa solamente en la imagen y lo que dice el libro te da una base, te da como la raíz de todo lo que puede ser el árbol del tarot. Ahí tú empiezas, pero lo que tiene de vasto y de rico y de infinito cada carta va muchísimo, muchísimo, muchísimo más allá de lo que dice el libro. Va a lo que realmente se te abre en intuición. Fíjense esta contraposición también, ¿no? Esta carta de la mente con esta carta del silencio. Estas contraposiciones dicen un montón, esta maquinaria de esta persona con esta claridad. Pues todo eso va aclarando los procesos de los mensajes. Yo creo que lo que podemos hacer es pensar, si tú quieres, en una próxima ocasión ampliar algunos de estos temas que son interesantísimos. Total, me encantaría poder ampliar, me parecería delicioso poder profundizar, podríamos mirar ciertos arquetipos, como profundizar en algunos arquetipos que de pronto se repiten en diferentes tipos de personas comunes, que uno ve comunes en este momento, y trabajar los cuerpos de eso, por ejemplo, podemos hacer una sesión más vivencial también, ¿no? Como de pararnos un poco de la silla y sentir los cuerpos de cada arquetipo y de revisar un poco qué pasa con eso, puede ser una opción. Podemos profundizar, bueno, en todo este tema de la danza del tarot y la magia, porque como yo digo, el tarot revela, la danza transforma, la magia existe. Para mí la magia es una herramienta muy importante de creación, de manifestación y de transformación. Y bueno, también podríamos hacer una charla sobre magia consciente y sería divino poder compartir ese tema que también me apasiona muchísimo. Aquí dice, me gustaría nos enseñaras ejercicios para liberarnos. Bueno, perfecto. Digamos que ya que eso nos dijeron, les voy a enseñar uno, que es el básico que yo hago, y les voy a explicar cómo yo lo uso. Por ejemplo, yo tengo una sesión en vivo en Instagram, ¿no? Que estoy haciendo sesiones en vivo constantemente, o por ejemplo tengo esta charla de hoy, o voy a ir a hacer un taller, un retiro. Uno siempre tiene miedo adentro. Hay algo de uno que dice, uy, le da miedito, cualquier proceso, cualquier lugar nuevo, cualquier audiencia nueva, genera cosas adentro. Entonces, cualquier cosa que yo vaya a hacer
en todos estos ámbitos de lo que tengo para compartir. Yo antes de empezar siempre primero libero y después creo. Entonces, por ejemplo, les voy a decir un cuerpo clarísimo de liberación, que es el que yo siempre uso. Yo, por ejemplo, lo uso antes de empezar o lo uso al terminar una sesión. Termino una sesión de tarot, o termino un retiro, termino un taller y libero. Entonces puedo liberar como les mostré ahorita, moviéndome como loca y generando todos estos movimientos que me saquen la arena de todos estos cuerpos sutiles, o puedo hacer algo muy sencillo que es hacer esto. Uno, plantar bien los pies en la tierra, saltar y sentir que de las plantas de los pies descargo toda la tierra, ¿sí? Lo acompaño con unas manos que, con estas manos yo descargo desde los dedos la energía hacia la tierra. Entonces hago, ¿sí? Eso descarga muchísima energía. Y lo tercero que le uno siempre es sacar la lengua, porque sacar la lengua libera un montón y saca de adentro energía en borbotones. Entonces está este cuerpo. Y ya, me libré, ¿sí? Y eso, si lo pongo una intención específica, por ejemplo, estoy muerta de miedo porque voy a hacer algo, o tengo inseguridad, o estoy llena, o tengo un pensamiento que me aqueja demasiado, bueno, lo libero. Hago este cuerpo 3 veces, pongo la intención. En mi corazón, la intención es clave. Pongo la intención y 3 veces repito este cuerpo y eso se libera, ¿sí? Se libera, es real, no es un invento. Estamos haciendo cosas que realmente funcionan. Y si ya después de esa liberación, ¿yo qué hago? Yo libero, pero yo después lleno ese vacío. ¿Sí? Es como si uno exhalara y se quedara solamente en la exhalación, ¿no? El cuerpo lo quiere inhalar, ¿sí? Entonces yo hago 3 cuerpos de descarga y después danzo un poco sintiendo la dicha de mi movimiento en equilibrio, como lo sienta, como lo viva. Y soy otra, porque ya exhalé, me quité toda esa arena y ya absorbí, ya traje del universo esa plenitud y la manifesté en mi cuerpo. Y ya soy otra. Entonces, esos 2 detallitos se los dejo como qué bueno que puedan practicar solamente eso diariamente, ¿sí? Y bueno, y si se conectan con la página de Movimiento del Viento, que es el Instagram mío, pues van a encontrar mucho material en los IGTVs que hacemos. En todo eso va a haber material para que encuentren también otros cuerpos, otros trabajos, y pues ahí es donde publico todos los talleres que hago y que trabajo constantemente para que pueda, pues para uno poder ahondar más en todo este tema. Entonces ya quedamos para seguir haciendo cosas en algún momento, me encantaría. Súper feliz de tenerles aquí, muchas gracias por estar, por escuchar, gracias por haber acompañado esta charla, me siento muy feliz y muy agradecida por la invitación y bueno, que se abran los caminos para más y más de todos estos temas lindos que a todos nos sirven. Bueno, mil gracias. Gracias a ti, Guillermo, gracias a todos y bueno, ahí quedamos para vernos después. Un abrazo, hasta luego. Un abracito a todos, que estén muy bien.